Listo. Buenas noches, profe. A continuación voy a exponer lo que serían las herramientas de calidad. Mi nombre es Francisco Pucar y a continuación vamos a empezar. Entre las 7 herramientas de calidad tenemos el diagrama de Pareto, también llamado el diagrama del 80-20, el diagrama de Chicago, también llamado eh, el de cabeza de pescado y la hoja de verificación. Tenemos también el histograma, diagrama de dispersión, gráfico de control y la última herramienta de calidad, que es el diagrama de flujo. Listo. Entonces, como primer herramienta de calidad tenemos el diagrama de Pareto. Aquí tenemos una pequeña definición, que es el diagrama que sustenta, llamado el principio de Pareto, conocido como la ley del 80-20. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de las causas pues genera el 80% de los efectos. En otras palabras, de la totalidad de los problemas de una organización, solo unos cuantos son realmente importantes y que se los debe abordar con cierta prioridad. Aquí tenemos algunas características que nos muestra de manera gráfica los problemas o causas en orden de importancia. Nos ayuda a identificar qué problemas deben abordarse de primera instancia y para mejorar la eficiencia y son útiles en campos de la calidad, costos, seguridad y otras áreas. Listo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que es una tienda de ropa. Donde se han recibido varias quejas de los clientes, entonces el gerente desea entender cuál es el problema más común para enfocarse y dar solución, ¿no? Entonces, durante un mes se han registrado diferentes quejas, que son tallas incorrectas, productos dañados, falta de stock, atención lenta y precio alto. Entonces, aquí se registraron el número de quejas de cada uno. Entonces, tenemos 45, 30, 15, 8 y 12 quejas correspondientes. Entonces, se le realiza el gráfico diagrama de Pareto. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se analiza esta gráfica? Aquí tenemos nuestro porcentaje acumulado que se lo saca en base a estos tipos de gráficos, en base a estos datos que se los debe ordenar primero de mayor a menor. Entonces, una vez hecho eso, se realiza esta línea horizontal que nos representaría el 80%. Y podemos ver que interseca con esta línea que nos une el porcentaje acumulado pues, de cada, de cada queja que vendría a ser cada, de cada queja. Entonces cada uno tiene su porcentaje y se le une los puntos y se saca la línea de tendencia. Entonces, ya, una vez hecho eso, podemos ver que aquí interseca la línea del 80%. Entonces podemos ver que esta zona es la que es la más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son vendrían a ser nuestro 20% del el cual debemos nosotros tomar importancia para poder solucionar el resto de problemas que vendría a ser la falta de stock, atención lenta y precio alto. La ley del Pareto nos dice pues que si nosotros atendemos primero estas quejas, podríamos dar solución al 80% de los diferentes efectos. Entonces aquí podemos ver que las tallas incorrectas y el producto dañado son las causas de mayor prioridad para el gerente, ya que debe enfocarse en ellos para resolver la mayoría de los problemas reportados por los clientes. Ya. Como siguiente herramienta tenemos el diagrama de Chicago. Este diagrama también es llamado el de causa-efecto o diagrama de espina de pescado. Es una herramienta gráfica que nos permite observar la relación existente entre diversas causas que pueden provocar un efecto o problema. Se dispone como una línea central, que se vendría a ser nuestra espina central, con un recuadro para recoger los diferentes problemas en uno de los extremos, que es la cabeza, y y líneas laterales que emergen en las líneas centrales o espinas que representan categorías principales, que igual se los vamos a mencionar. Aquí tenemos algunas características, que las causas pues, se les agrupan en categorías como estas: mano de obra, materiales, maquinaria, método y medio ambiente. Esta herramienta nos ayuda a descomponer un problema en sus causas fundamentales para poder identificar su causa raíz y poder, una vez, pues si se puede solucionar esta causa raíz, pues se podría resolver todo el problema. Esta es la base para la mejora continua, ya que permite identificar la causa raíz y se puede implementar mejoras en el proceso. Ya. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de una panadería donde se ha detectado que el pan no tiene la textura esperada y está saliendo demasiado duro. Entonces el gerente pues ha decidido hacer un diagrama de Chicago.
Entonces podemos ver que aquí vendría a ser nuestro problema. Y pues para poder entender mejor este problema, pues que el pan no tiene la textura esperada y sale demasiado duro, pues estas categorías nos van a permitir identificar mejor la causa raíz. Entonces tenemos en materiales, podemos ver que la harina está siendo de baja calidad, el tiempo de amasado está siendo incorrecto y existe un exceso de cocción. En la parte de máquinas tenemos que el horno está con una temperatura incorrecta, y en el medio ambiente la humedad baja en el ambiente, y en la mano de obra el personal no está capacitado, o sea, no tiene una capacitación adecuada, y errores en la medición de ingredientes. Entonces, aquí podemos ver el diagrama de Chicago. Esto pues, para este ejemplo, pues se lo hizo de una forma exagerada en esta parte, pero en la realidad pues hay una categoría que prevalece, o sea, que sería la causa raíz. O sea, aquí tendríamos que analizar nosotros bien cuál sería nuestra causa raíz que está haciendo que el pan no tenga la textura esperada y que salga demasiado duro. Entonces, una vez encontrada, identificada esa causa raíz, podríamos mejorar de manera inmediata este problema. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos la otra herramienta de calidad, que es la hoja de verificación. Esta hoja es un formato para recolectar datos de forma sencilla y sistemática. La hoja de verificación se le aplica al diseño de base de datos, adecuada para poder registrar resultados de calidad. Visualmente nos ofrece un primer análisis para apreciar la magnitud y la localización de los problemas principales. Entonces, ya, este igual se lo sacó esta definición se lo sacó del libro de calidad y productividad de la página 192. Como las anteriores, igual herramientas de calidad, se ocupó en su mayoría esta bibliografía. Entonces, aquí tenemos algunas características. Describen los resultados de operaciones o inspección. Me permite clasificar fallas, quejas, defectos detectados con el propósito de identificar sus razones y de dónde están procediendo. También permite confirmar las posibles causas de los problemas de calidad, analizar o verificar las operaciones y evaluar los efectos en el proyecto de mejora. Ya. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Prueba de hacker. Listo. Aquí tenemos un ejemplo, que es una fábrica de ensamblaje de teléfonos que se quiere monitorear los efectos más comunes para poder mejorar el proceso, ¿no? La calidad del producto. Entonces, ¿qué se hizo para esto? Se realizó una inspección en la línea de ensamblaje y se registraron los siguientes datos. Aquí podemos ver los defectos: pantalla dañada, batería defectuosa, botones defectuosos, conectores sueltos y fallo en el software. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hoja de verificación, entonces se la tomó de la bibliografía. Entonces esto es un formato más o menos que ocupaba en la misma bibliografía, entonces la decidí ocupar. Entonces aquí se pondría el producto, que en nuestro caso serían los celulares, la empresa pues a cual pertenece, y el inspector que se lo está realizando pues sería en este ejemplo mi persona o algún colaborador o trabajador. Aquí se ponen los efectos que se encontró, los días y pues cuántos efectos se encontraron por día. Se saca un subtotal y ya. Y con esto este subtotal que me indica, podemos ver que los dos subtotales más altos es 16 y 15, 16 que vienen a ser botones defectuosos y 15 a pantallas dañadas. Eso quiere decir que estos dos tipos de efectos representan nuestra área más crítica y que se deben abordar con mayor importancia y mayor prioridad. Eso no quiere decir que los otros efectos sean menos importantes, también se los debe tomar con importancia y monitorearlos. Mm, ya. Aquí tenemos nuestra otra herramienta de calidad, que es el histograma. El histograma es una gráfica de barras que representa la distribución de una variable numérica, donde todo el rango de variación de los datos es cubierta por cierta cantidad de clases o intervalos de la misma amplitud. Cada dato en función de sus valores es asignada a uno de estos intervalos. Cada clase es representada por una barra cuya altura es proporcional a la cantidad de datos. Entonces tenemos unas características, muestra cómo distribuyen los datos en un intervalo, facilita la detección de patrones y tendencias, identifica la frecuencia que ha ocurrido en diferentes rangos de datos. Entonces, lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Entonces, aquí también he decidido ocupar el ejemplo anterior, entonces del ensamblaje de teléfonos. Entonces, aquí podemos ver gráficamente cómo el subtotal pues ya se lo graficó en función de una frecuencia. Entonces, podemos ver que aquí estas dos barras de botones defectuosos y pantallas dañadas pues representarían como una tendencia, ¿no? Que estos están siendo los defectos de mayor importancia. Entonces, esto se los debe abordar con mayor prioridad. Entonces, la ventaja de este tipo de herramientas es que visualmente pues podemos entender de una manera más clara eh, cuáles están siendo mis defectos que tienen mayor importancia y como que mayor peso, de los cuales debo atacar para poder solucionar. Está encauzando mi problema. Entonces, eso. Entonces, sigamos con la otra herramienta.
Ya, tenemos nuestro diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta gráfica del tipo XY porque se lo grafica en un plano cartesiano. De esta manera, un total de n elementos se les mide las variables x y y, conociendo puntos gráficos adecuadamente. Se podrá analizar si estas dos variables tienen algún tipo de relación, que sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Ya. Aquí tenemos algunas características. Muestra cómo se relacionan dos variables numéricas. Facilita la detección de tendencias, ya sea una correlación positiva o negativa. Facilita la detección de valores atípicos. Eso quiere decir que están fuera de la tendencia, como que son puntos que están desviados mucho del resto y estos se los debe tomar como, no se los debe como que excluir, sino darles su importancia para poder analizarlos, porque eso me indica que algo está pasando ahí. Y ya, también se puede ver cuán fuerte es una relación entre las variables si los puntos están muy cerca de una línea imaginaria y la relación es más fuerte. Listo, entonces para poder entender esto, se lo voy a realizar con un ejemplo. Ya. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una planta que se encarga de la producción de botellas de vidrio. Se sospecha que la temperatura de la máquina está afectando el espesor del vidrio, entonces eso queremos saber, ¿no? Para lo cual se decide recopilar datos de temperatura y espesor correspondiente del vidrio para analizar si existe una relación entre ambas variables. Listo. Entonces aquí podemos ver nuestros datos que se los realizó de temperatura y espesor del vidrio. Esta temperatura vendría a ser mi eje X, mi variable X, y el espesor mi variable Y. Entonces ya. Entonces una vez hecho estos datos graficados en nuestro diagrama de dispersión, podemos ver estos puntos, ¿no? Y como una línea imaginaria pues pasarían por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza esta gráfica? Podemos ver que aquí en mi primer punto tiene una temperatura aproximadamente de 200 grados con un espesor de 1,8. Y podemos tomar otro punto. Este ejemplo. Tenemos este punto que está a 250 grados y tiene un espesor de 1,4. Entonces podemos ver aquí claramente que a medida que aumenta la temperatura, nuestro espesor está disminuyendo. Entonces aquí se ve que claramente eh, estas dos variables tienen un comportamiento inversamente proporcional, porque a medida que la temperatura aumenta, el espesor está bajando. Y lo cual es útil para poder controlar nuestro proceso. Entonces yo ya sé que si yo aumento la temperatura, mi espesor va a bajar. Entonces esto me permitirá saber si yo quiero hacer, no sé, otro tipo de botellas, a qué temperatura podría yo trabajarla. Eso. Ya. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico de control. Es otra herramienta de calidad. El objetivo básico de esta carta o gráfica de control es observar y analizar el comportamiento de la variación de un proceso a lo largo del tiempo. En base a una muestra, esto permitirá distinguir las variaciones por causas comunes o especiales. Esto ayudará a entender cómo funciona el proceso y a tomar decisiones para, para controlarla o mejorar este proceso. Algunas características que permite identificar señales que indican que un proceso podría estar fuera de control y se requiere atención. Y nuestra aquí en la gráfica vamos a ver una línea central que representa el promedio de la variable y los dos límites superiores e inferiores. Ya. Entonces todo esto vamos a entender mejor con un ejemplo. Ya. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una fábrica de alimentos que está controlando, que controla, o sea, quiere ver cómo está haciendo el peso de los paquetes de café y pues este peso de los cafés debe pesar 500 gramos. La gerencia quiere asegurarse pues de que todos estos paquetes están pesando eso. Entonces, para lo cual se ocupa una muestra de 20 paquetes consecutivos y pues se lo realizó el siguiente gráfico. Nuestro gráfico de control, que está en función del peso del café. Entonces ya, ¿cómo podemos interpretar o analizar este gráfico? Listo. Entonces aquí podemos ver que en la parte superior vendría a ser nuestro límite superior de control, que está de 505,20 gramos, y nuestro límite inferior de control, que es de 495 gramos. Esto se lo saca en base a la desviación estándar que se le aplica a cada dato, y se le multiplica por un coeficiente eso depende mucho de cuán porcentaje quieren que, pues, que varíe nuestra media. Eso depende de la empresa. Entonces, ya, aquí para nuestro ejemplo hemos ocupado que nuestro límite superior y nuestro límite inferior nos sale eso. Nuestra media es de 510 gramos. Y ya. Entonces, ya. Podemos ver que aquí está el número de paquetes, numerado del 1 al 20. Entonces cada puntito está en función, cada puntito representa el paquete y pues cuál es su peso. Ya. Entonces aquí podemos ver que todos estos puntos de los paquetes que me representan están dentro de nuestro límite. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí nuestro punto 7 estaría mayor? O sea, por ejemplo, 506,20 gramos. So, eso se tocaría tomarlo con mucha alerta, pues estaría fuera de nuestro control, de nuestro proceso, porque estos son el límite permitido. Entonces ahí yo tendría que
tomarla con importancia porque algo está pasando ahí, porque algo está pasando, algo, o sea, algo está pasando en mi proceso que ese paquete está saliendo fuera de mi límite. Entonces, este gráfico me permite saber eso. Entonces, en este gráfico podemos ver que todos los datos están dentro de mi límite, entonces eso me concluye que mi proceso está bajo control. Ya. Y por último tenemos nuestra herramienta de diagrama de flujo. El diagrama de flujo de proceso es una representación gráfica de la secuencia de pasos o actividades de un proceso. A través de esto se ve en qué consiste el proceso y cómo se relacionan las diferentes actividades para poder analizar y mejorar el proceso. Igual esto se lo sacó de la bibliografía del sílabo de la materia. O las otras definiciones de herramientas de calidad se ocupó su mayoría de este libro. Sigamos. Entonces, el diagrama de flujo ocupa esta simbología. Esta simbología está bajo la norma ANSI, porque hay otra simbología que se lo ocupa en la norma ASME. Es muy similar, pero eh, hay ciertas figuras pues, que no ocupa esa norma. Esto está bajo la norma ANSYS y aquí podemos ver que un rectángulo representa una operación, el círculo representa un inicio y un fin, el rombo una decisión y pues la flecha, la dirección cómo va el proceso. Entonces todo esto lo vamos a aplicar a un ejemplo. El ejemplo es una empresa que recibe quejas de clientes y entonces el objetivo es mejorar el tiempo de respuesta. Ya. Entonces aquí primero realizamos el diagrama de flujo de nuestro proceso. Entonces tenemos un inicio. Hay inicio del proceso, el cliente realiza la queja. ¿Qué se hace? Se registra la queja en el sistema, la queja se la asigna a un agente de atención. El agente revisa y analiza el problema. Aquí tenemos nuestro rombo que es como un condicionante. Entonces, ¿qué me significa esto? Si el problema es sencillo, se lo resuelve inmediatamente. Si no, se lo escala a un equipo especializado. Entonces, pues, aquí para el ejemplo, sí. Entonces, vamos a poner sí. Si el cliente recibe una actualización, se cierra el caso una vez resuelto y fin. Y se nos acabó el proceso. Entonces, este diagrama de flujo me permite comprender o entender mejor el proceso y poder saber, pues, si se debe realizar alguna mejora. Entonces, eso. Entonces, muchas gracias, profe. Esa ha sido mi exposición de las 7 herramientas de calidad. Gracias por su atención.